3, 2, 1. 3, 2, 1. Hola. Hola amigos de la taberna de Tannhauser. Hola señor Juan. Muy buenas, Juan Carlos. Bienvenidos como siempre a la taberna de Tannhauser. Aquí estamos para contaros algo sobre un autor que seguro que habéis oído de su obra, pero a lo mejor él no suena tanto. Lo que es el nombre, que es Philip K. Dick. considerado, por lo menos por mi parte, y yo creo que por gran parte de toda la gente que nos gusta la ciencia ficción, como uno de los padres, uno de los pilares, Philip K. Dick. Todo un personaje. Sí. ¿Nos lo presentas? Sí, vivió poco tiempo, murió con 50 y tantos años, nació en 1928, murió en 1982 de un derrame cerebral. 50 y algo, ¿no? Sí, 50 y... coño, por el 28, 54, ¿no? 54 o 56, por ahí, sí. Una vida muy acorde con la de otros escritores, no se comió un colín canino. O sea, no tenía el pobre hombre un duro. A pesar de que, bueno, de hecho, murió en 1982, un par de años antes de que se estrenara la gran obra por la que es conocido en cine, Blade Runner, que es una adaptación de su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí, en pregunta, ¿eh? ¿Sueñan los androides con ovejas Exacto, eléctricas? es pregunta. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues el pobre hombre no pudo disfrutar de esa fama porque murió un par de años antes y se tiró toda la vida, pues, canino, pues, como muchos otros escritores. La vida del escritor es difícil. Por lo general, hay escritores que no, pero por lo general la vida del escritor es difícil y la de este señor no es distinta. En lo material, en lo profesional, es uno de los escritores más aclamados. Por ejemplo, mi amado Stanislav Lem le tenía en un altar, habló maravillas de él, y otros autores. Una persona más bien de izquierdas, progresista, se opuso a la guerra de Vietnam, lo cual le creó algún conflicto Alguna que otra enemistad, con el FBI. más alguna detención. Exactamente, o sea, sabemos cómo es la vida en Estados Poquito Unidos. disidente el tío. Exactamente, y más en aquellos años, la Guerra Fría, todo esto. Entonces, pues bueno, no fue una vida fácil. Además, pues fue un consumidor habitual de drogas. En este caso, creo que fueron anfetaminas, lo cual influyó en su salud mental. Bueno, episodios de psicosis, episodios de alucinaciones, y esto influye mucho en su obra. Yo lo iba a decir, es que, pues, lo hemos comentado en alguna ocasión. Hay grandes genios que a través de determinadas sustancias llegan a sitios que en general al ciudadano de a pie le está vedado, por la razón que sea. Y bueno, no han experimentado lo que han experimentado ellos. Eso es. Hay que tener una mente... Aquí no quiero entrar mucho en este contexto, porque creo que cada uno debería tener su propio criterio sobre el tema y yo no quiero influenciar a nadie. El debate, sí, las drogas... Drogas sí o drogas no. Yo no soy antidrogas, yo no las consumo, pero por una razón muy sencilla, porque cuando consumo... Me pasa con el alcohol igual, y creo que lo he dicho en alguna ocasión. Cuando consumo algún tipo de sustancia que altera la conciencia, o cuando consumo alcohol, el tío que sale no me gusta. Entonces, como no me gusta y no estoy a gusto con ello, pues no lo consumo. Pero puedo entender que haya sustancias que en un momento determinado te lleven
Sí, bueno, sí. Hablamos del padre de la psicología y la psiquiatría como Freud. Sí, y utilizaba la cocaína como si fuera para harina él, de trigo. claro, para él. A ver, no, y en otros autores. No, o sea, no solo ese caso, ¿vale? Muchísimos. hay muchos autores y además es que se les nota cuando les lees. Bueno, incluso Poe tiene un relato corto que no Bueno, recuerdo pues cómo se estamos llama. hablando. Sí, ese no era consumidor, era multiconsumidor. Y tiene incluso relatos hablando explícitamente Claro, del sí, tema, del consumo, sí, sí. del consumo. En este caso, por ejemplo, Philip K. Dick le influye mucho. Lo que hay que decir también, antes de que se nos olvide, si estáis pensando ya en coger algo de Philip K. Dick y leerlo, un aviso, no es fácil, ¿eh? A ver, vamos a empezar por el principio. Ensayista, autor de novela corta, autor de grandes libros, de Relatos cortos también, tiene muchos muchísimos relatos cortos, tiene, no sé, 200, una cosa así, una barbaridad. Ciento y muchos. La selección de Philip K. Dick creo que eran de 5 volúmenes y bastante... Sí, mucho. A pesar de vivir poco, fue muy prolijo. Pero, lo que decía Carlos, tío difícil, Sí. difícil de seguir, difícil de leer. En muchos aspectos tienes que tener manga ancha con determinadas cosas porque el tío le gustaba la filosofía igual, Sí. igual que le gustaba la ciencia. Entrar en temas de teología y todo el rollo Sí. para él era súper fácil. Sí. De hecho, hay un relato en el que supuestamente cae un rayo sobre la Tierra, un haz de luz rosa. Y ese haz de luz rosa, el ser humano empieza a alterar las conciencias de todo el mundo y ese ser humano lo que empieza a considerar que es Dios. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea. Difícil de leer hasta el punto, antes le contaba a Carlos, antes de empezar el programa, siempre nos reunimos y charlamos un poco. El abuelo de mi hijo pequeño era un lector increíble. O sea, de estas personas, como le comentaba él, que tiene su propio rincón para leer, una persona que devoraba literatura a una velocidad absurda. Y un día, hablando de literatura, le gustaba muchísimo la literatura clásica y tal, le dije, ¿no has probado nunca ciencia ficción? Dice, no me he atrevido. Y yo fui tan valiente que le regalé Ubik, de Philip K. Dick. Lo cogió y a la 5ª página me lo devolvió y me dijo, muchísimas gracias, todos los libros son fantásticos, hay que leerlos, pero yo no he podido con este. Me cuesta muchísimo la literatura de este hombre. Es un tipo difícil de leer, básicamente, según lo veo yo, porque para él la historia, la narración queda en segundo plano. Ya que has hablado de Ubik, Ubik es de las más facilitas. Ubik todavía es de las más facilitas dentro de lo que es Philip K. Dick. Pero, por ejemplo, tú te vas al Hombre del Castillo, premio Hugo, es decir, un libro súper premiado y súper prestigioso. Digamos que Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas sería lo que le dio la fama y El Hombre del Castillo lo que le da el caché. Exacto, es que fue premio Hugo en Sí, el premio 1963, está considerada como uno de los pilares de la ciencia ficción. Efectivamente. O sea, y yo os recomiendo que leáis el libro, pero si no os veis capaces, hay una serie muy bien hecha del Hombre del Castillo. Esto es lo bueno que tiene Philip K. Dick, que tiene muchas adaptaciones. Desde Blade Runner, que seguro que la habéis visto, porque esa seguro que la habéis visto, son buenas adaptaciones, hasta, por ejemplo, la serie esta, Electric Dreams, Sí. que es de uno de sus relatos también, digamos que es de consumo más fácil, o sea, no es tan alambicado. Yo de hecho, el enfoque que he hecho hoy sobre el programa de Philip K. Dick ha sido precisamente en la cantidad de historias que me he encontrado, porque ha sido sorprendente. Yo, en mis manos cayó hace muchísimo tiempo, ya muy jovencito, un libro que yo no leí el título hasta que no llevaba casi medio libro, que es Radio Libre Alvemut. Yo leí el libro porque era de Philip K. Dick. Y yo en aquella época, cualquier autor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, Larry Niven, cualquier cosa que cabía en mis manos la devoraba. Y cuando llevaba medio libro de Radio Libre Alvemut, dije, madre mía, señor Felipe, qué complicado se me está haciendo. Se me hizo cuesta arriba, uno de los libros que más difíciles, que por cierto hay una adaptación. Cuando
he empezado a pensar en ello, me he dado cuenta de que es a lo mejor uno de los autores, junto con Arthur C. Clarke, que más adaptaciones ha tenido en el cine. Curiosamente... En ciencia ficción. En ciencia ficción. A ver, no hablamos de los grandes... o sea, este tío ha habido cosas suyas que las ha hecho Spielberg. O sea, que a través de sus escritos ha generado, porque no son libros directamente, hay muy pocos, son adaptaciones a ideas suyas que han revolucionado por completo el cine de ciencia ficción. Hacer una adaptación literal de los libros de Philip K. Dick a mí se me antoja casi imposible. De hecho, vosotros que habréis visto Blade Runner, lo que es la película tiene la idea general, tiene que ver, pero no es una adaptación literal. O sea, hacer una adaptación literal, ya no te digo Ubik o El hombre del castillo. ¿Se podría hacer? Sí, pero tienes que modificarlo. Y de hecho es lo que se hace. Para que os hagáis una idea del universo de Philip K. Dick, Blade Runner está basado en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero Total Recall, Desafío Total, que es supuestamente la historia, alerta spoiler, supuestamente la historia de un agente secreto al cual le han borrado la memoria y le han creado una vida nueva y él está trabajando de minero en no sé dónde, está teniendo un trabajo... Creo que es una película que también es muy vista. Yo creo Eso que es. muchos la habréis Tanto visto. la primera como la segunda, la de Colin Farrell, que me parece genial como está hecha. Me gusta más la primera adaptación, la de Arnold Schwarzenegger, por ciertas razones, porque en la de Colin Farrell hay una persecución policial con vehículos magnéticos que es la leche, pero el concepto, es decir, te han borrado la memoria y resulta que hay un sitio que sirve para darte unas vacaciones y en vez de irte de vacaciones lo que hacen es que te implantan el recuerdo de unas vacaciones y tú revives esas vacaciones como si las hubieras vivido. Fijaros en la idea, o sea, no me voy de vacaciones, me implantan unas vacaciones y yo las saboreo exactamente igual que si me las hubiera comido, como cuando te comes un helado. O sea, si yo ahora digo helado de chocolate, a todos se os va a venir el sabor al helado de chocolate, ¿vale? Pues a ti te implantan esas vacaciones y cuando le van a implantar a este tío, saltan las alarmas y se monta un cacao de alucinar. Pero el concepto de me implanto unas vacaciones, eso es... Sí. Para flipar en la época en la que él lo escribió. Obviamente, hoy día hablamos de implantes neuronales. Pues se ha escrito tanto sobre ese tipo de cosas que a nadie le va a parecer raro. Pero cuando yo leí todas esas historias y todas esas movidas, de ahí la pregunta. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Claro, y la cosa siempre cabalga, o muchas veces cabalga en la obra de Philip K. Dick, entre realidad o ilusión. Es decir, por ejemplo, en Total Recall, Desafío Total, para los eso. Sí. Desafío Total, el protagonista se debate en ¿esto es real o no es real? Es estado constante. Exactamente, y se hilvana con el estado que tenía el propio escritor cuando consumía drogas. Es decir, esto es real, no es real, y la mayoría de la obra de Philip K. Dick va por esos términos. Lo que decía al principio, hay adaptaciones. Una mirada en la oscuridad, igual, es exactamente lo mismo. Habla de introspección, de filosofía, de qué va a pasar cuando nosotros empecemos a manipular la mente, ¿vale? Pero es que este tío tiene, para mí, una de las películas de ciencia ficción de la cual hay un antes y un después, que es Minority Report, Informe en Minoría, que es alucinante, el concepto de precognición, del estocasticismo futuro, esos tres seres que uniendo sus mentes son capaces de ver el futuro. ¿Cómo enlaza todo eso? Eso viene de una historia de Philip K. Dick, ¿vale? Por cierto, Minority Report la película, pero os recomiendo también que veáis, hay una serie que pasó un poco sin pena ni gloria, creo que solo tiene una temporada, pero recuerdo por lo menos una primera temporada en la que estos precog se han ido ya, o sea, después de la película, si habéis visto la película, pues estos precog viven un poco apartados de todo porque no quieren tener contacto con el ser humano porque les ocurren cosas cuando tienen contacto con el ser humano, ¿vale? Y la serie merece la pena verla, está muy bien interpretada, está muy bien hecha, muy interesante, pero os voy a poner otra tesitura.
No sé si habéis visto una peli que se llama Paycheck. Paycheck es de... Estábamos hablando de él hace poco. Denzel Washington. No. ¿De Morgan Freeman? No. El blanco y más joven. Blanco y Blanco y más joven, y por dentro es amarillo. Un huevo. No. A ver, estamos hablando... Es que me sale Matt Damon y este tío no me sale el nombre. Es su íntimo amigo. Ben Affleck. Ben Affleck. Fijaros la historia. En esta película lo que se plantea es que tú eres un ingeniero inverso. ¿Cómo funciona un teléfono? Yo a lo mejor desarrollarlo, el teléfono, no podría, pero si cae un teléfono en mis manos, yo puedo deshacerlo y intentar entender cómo funciona. Y en ese desmontaje yo puedo aprender y mejorarlo, ¿vale? Bueno, pues Ben Affleck hace un ingeniero que se mete en un laboratorio, hace ingeniería inversa y cuando termina se borra la memoria, porque las empresas, las grandes corporaciones, le exigen que se borre la memoria. Le contratan para hacer un proyecto y él sabe que ese proyecto va por mal camino y se manda pistas para recuperar su memoria y entender qué es lo que ha pasado. Película súper recomendable, está basada en una historia de Philip K. Dick. ¿Vale? Sí, tiene muchas. Esa, por ejemplo, esa película no la recordaba yo y sí que... Paycheck y sí que es igual, es muy recomendable. Hay que decir eso, que las versiones que hay, tanto en cine como en series, de Philip K. Dick ni son tan densas, son mucho más llevaderas. Es decir, para el público de la ESO. Yo de hecho, si os queréis acercar a Philip K. Dick, recomendaría primero ver versiones de películas y series. Después, un primer libro, yo recomendaría Ubik como primer libro y luego ya podéis, o relatos cortos que son más... Yo, es lo que iba a decir, relatos cortos. Si os leéis cualquiera de las antologías, que tiene 5, en cualquier parte, cualquier momento de la historia, leéis un par de cuentos cortos de Philip K. Dick y os vais a hacer una idea de con lo que os vais a encontrar. Porque igual que decimos, por ejemplo, yo lo he dicho muchísimas veces, o C. Clarke o Silberger, para mí son dos poetas de la ciencia ficción. La concreción máxima y el uso mínimo de palabras para explicar el máximo es Isaac Asimov, por ejemplo, o Hartland. Philip K. Dick no. No. Philip K. Dick tiene su propio lenguaje, tiene su propia historia, tiene su forma, su propia manera. Es un cóctel aparte. Sí, es totalmente distinto a cualquier cosa que hayáis leído, con sus detractores, es decir, habrá gente que te diga que es una mierda. Pues igual que Orson Scott Card con sus historias, hay muchísima gente que no le tragaba. Claro. O Alem, por ejemplo, en determinadas partes de Rusia y por ahí que le ponían a París. Bueno, claro. A ver, es lógico. Yo la recomendación mía sería esa. Primero ver audiovisual, que es más digerible, y luego, si queréis empezar por alguno, por Ubik. Fíjate, como idea. Fíjate qué curioso. Imaginaros que tenéis la posibilidad de ver como entre 25 segundos y un minuto en el futuro. Que tuvierais ese poder. Sí. Otra película. ¿Vale? Y ponéis a Nicolas Cage de mago en Las Vegas. Y es un tío que es buenísimo porque sabe lo que va a pasar un minuto antes de que ocurra. Esa película se llama Nest. Está basada en un guión original de Philip K. Dick. Ese es el tipo de literatura con la filosofía, los viajes en el tiempo, pero no el viaje en el tiempo como lo entendemos, que cuidado, que era el padre de las ucronías. Estamos hablando del padre de las ucronías porque de hecho hasta tiene su propio, me lo recordaba antes Carlos, tiene su propia palabra, ¿no? Sí, bueno, él inventó o construyó una palabra que es Sibaimbi. ¿Qué es un libro? Que es un libro. Cuando has dicho que por ejemplo, que Isaac Asimov o Stanislav Lem o Ray Bradbury eran los poetas, yo diría que Philip K. Dick es el filósofo. Para mí, junto con Lem,
Es decir, te crean una filosofía. SIBAINB son las siglas de Sistema de Vasta Inteligencia Viva. Efectivamente. Que para él era una divinidad. Que para él era una En divinidad. inglés, cuidado, en inglés es VALIS, porque es, no lo voy a decir, Vast Active Living Intelligence System. En inglés, el que sepa. Yo es que soy de la ESO. Me ha gustado lo de la ESO. No, bueno. Este hombre, como he dicho antes, como he dicho al principio, estaba muy influenciado por sus experiencias vitales con las drogas, que repercutieron en su mente. Pero él, lejos de decir estoy alucinando, esto no es real, él lo que hacía era tener una conexión, digamos que hacía una conexión real con esas alucinaciones. Y se inventó esta palabra SIBAINB, porque decía que esas alucinaciones le trasladaban y tenía un contacto con, digamos, con una divinidad superior. Dicho a grosso modo, no es exactamente así, pero a grosso modo es lo que él pensaba. Y de hecho, en sus últimos libros creo que abordaba mucho el tema de la religión. Sí, ya te digo, la yo diría, libra Al-Bemut y... Sí, lo que pasa es que más que religión yo diría espiritualidad. Porque no era una religión como la entendemos, estructurada, como pueda ser la religión católica o musulmana. No, era una cosa más suya, más personal, una espiritualidad. Está claro, a ver, esto no viene muy a cuento, pero es una experiencia personal. Yo tuve un tiempo trabajando en una casa con el tema de prevención de drogas y demás con toxicómanos. Entonces, un día en una reunión, hablando con los chicos que estaban rehabilitándose, que estaban dejando sobre todo temas de heroína y demás, estaban con su metadona y un día recuerdo que una chica, Sol, me dijo, Juan, es que tú no entiendes lo que es meterse un pico, porque tú nunca te has metido un pico. Digo, no, pero el daño que te hace, sí, pero es que yo veo a Dios. Claro. Cuando me meto un pico. Efectivamente. Dice, es que yo estoy en comunión con Dios cuando me meto un pico. Tú no sabes la sensación que produce en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, en mi alma. Sí, bien a cuento. Esa sensación de estar con Dios. Eso tú no lo vas a experimentar nunca. Dice, a mí me está costando la vida, claro. Sí, claro. Y de hecho, mira, en el caso este de Philip K. Dick, murió de derrame cerebral, que muy posiblemente le viniera del consumo. No, también lo decían de Bob Marley. Bueno, sí. Puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos. Supongamos que sí. Bueno, un derrame cerebral te puede Pero dar... vamos, pero sí viene mucho a colación porque esta palabra, SIBAINB, esta palabra se la inventó para expresar exactamente eso. Es decir, era su... A ver, SIBAINB es la traducción. Realmente él decía Valis. Sí, bueno. ¿Vale? En inglés. Sí, pero vamos, pero que el concepto es ese. Leeros el libro. Bueno, eso por Y ya supuesto. nos sacáis de dudas a nosotros. Eso por supuesto. No, bueno, eso vaya por delante, y esto es un recordatorio también para todos los programas que aquí decimos lo que nos parece a nosotros. Que vosotros podéis leerlo y os parece otra cosa totalmente distinta. Pues ahora os voy a poner en otra tesitura. Ahora vamos a ver a un tal Matt Damon, que le conocéis, seguro, ¿os suena de algo? Hombre, este se conoce, sí. Y este tío, en una parada de autobús, coincide con una mujer y se van a tomar un café y se empiezan a gustar. Él quiere seguir viéndola y ella quiere seguir viéndole. Quieren seguir adelante y ver qué ocurre. Pero hay una serie de entes que deciden que si estas dos personas se juntan, el futuro de la Tierra peligra. No, el futuro de la Tierra no, la historia de la Tierra peligra. Porque van haciendo ajustes constantes en el tiempo y les hacen la vida imposible para que no acaben juntos. Es una historia súper romántica, es una historia preciosa, súper divertida, dura en algunos momentos, en las que hay unos entes que vigilan, se llaman la oficina de ajustes, tienen unos libros y esos libros van viendo cómo va el proceso del tiempo y de la historia del ser humano y tienen por narices que separarlos. Y ellos deciden que no se van a separar, que van a hacer lo imposible por estar juntos. Seguro que habéis visto la película porque además es una historia muy romántica, es una historia muy bonita. Yo me acuerdo la cara del muchacho viendo
a la chica yéndose en el autobús, es alucinante. O sea, es una historia para flipar, y todo lo que tienen que pelear y cómo tienen que... Sí, es un género, además, yo en este punto quería decir que es un género muy raro. Es decir, es una historia romántica de ciencia ficción. Ojo, que esto no es muy usual. Pues ahí lo tienes, porque por ejemplo, a ver, obviamente el libro en el que está basado, bueno, el relato en el que está basado La Oficina de Ajustes y el guión original de la película son dos cosas completamente distintas. Hay una cosa muy característica en Philip K. Dick, es que no se coge, por lo que decía antes Carlos, porque es muy difícil adaptarlo. Claro. Entonces lo que se hace es que se coge una idea. Si vosotros leéis Sueñan los androides con ovejas eléctricas, me vais a preguntar, ¿y dónde narices están los Nexus? Claro. ¿Y por qué la puerta de Tannhauser? ¿Y por qué están viajando al espacio? Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, no... Sueñan los androides... Bueno, si te lees Sueñan los androides con ovejas eléctricas, probablemente lo siguiente que quieres hacer es cortarte la vena. O sea, eso es lo más probable. Porque yo no he leído cosa más deprimente en toda mi vida. Yo recuerdo que mi peque se lo leyó y me dijo, papá, esto es para... Digo, sí, es muy heavy, es muy heavy. Le entró con muchas ganas y me dijo, es muy... Digo, sí. Bueno, sí. Y más con la edad que lo leyó, que me parece que lo leyó con 14 años, que le pasó lo que a mí. Dije, a ver, ¿quién ha basado Blade Runner en esto? Sí, no, claro. Pero cuando te pones a ver la filosofía que hay detrás y el concepto que hay detrás y todo la movida de Tyrell, de esas... todo eso está ahí. Sí, claro, está ahí. Pero por eso te digo, es que Philip K. Dick es filosofía, es un concepto. Es decir, la historia no importa tanto. Por eso, hombre, por eso también, si lo piensas un poco, tampoco es tan difícil hacer versiones cinematográficas, porque como, mientras que tú cojas el concepto, la historia puede ser la que tú quieras. Entonces, pues se hacen versiones muy libres, con historias que no tienen nada que ver, pero lo bueno que ha tenido, yo creo que el concepto sí le coge. El concepto sí le coge. ¿Qué es lo importante? En El hombre en el castillo, yo siempre lo he dicho, es que a mí me encanta el decorado, pero la historia me importa un bledo. Y yo creo que a Philip K. Dick la historia le importaba un bledo. Las escenas, lo que hemos hablado muchas veces. Sí, claro. O sea, eso era un tío que sabía pintarte una escena de una barca con un lujo de detalles alucinante y además con muy poquitas palabras. Pues yo recuerdo Ubik, las primeras 5 palabras ya me dejaron sentado de culo y dije, madre mía, ¿por dónde va esto? No me entero de nada. O sea, me tuve que volver a releer la primera página como 4 o 5 veces para decir, tengo que cambiar mi cerebro para leer a este tío. Y sin embargo, fijaros que me he ido a todas las películas que han hecho de él basadas en historias suyas y no he terminado, porque faltan películas como Screamer o Infiltrado. Es también la historia de un tío que lo hace uno de los actores que hacían CSI, en el que el tío le dicen que es un traidor y que está infiltrado y el tío no se lo cree. No se lo cree. Durante toda la película el tío está defendiéndose a capa y espada y no se lo cree hasta que se da cuenta de que es un ente, que no es una persona, que es un androide y que realmente es un infiltrado y que está traicionando todo eso, pero él defiende con una vehemencia durante toda la película, defiende su inocencia como el ser humano que él cree, hasta que en un momento determinado, por X razones, descubre que él no es un ser humano y que realmente es un traidor y un infiltrado. Pero ¿cómo te lleva esa historia ahí? Ahí es de donde se coge ese concepto de Philip K. Dick. Philip K. Dick era, para eso... Resumiendo, es lo que hemos hablado. Philip K. Dick es concepto, mucha filosofía y la idea recurrente de no saber qué es lo real y qué es lo irreal. O sea, en resumen, Philip K. Dick es eso. En El hombre del castillo, imaginar la escena, porque la escena me parece alucinante, imaginar una situación en la que históricamente el eje, es decir... la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se produce. Italia se retira, pero se queda en Japón y Estados Unidos. Y Japón y Estados Unidos ganan esa guerra. Imaginaros que en vez de ganar los aliados,
gana Alemania nazi y Japón. Esos son los que ganan. Se reparten el mundo y obviamente se reparten Estados Unidos. Entonces la costa este la tienen los nazis, la costa oeste la tiene Japón y en medio hay una especie de tierra de nadie porque, como bien es sabido, en todas las guerras tiene que haber un sitio donde se negocie fuera de la legislación. Sobre todo cuando hay una dictadura, las dictaduras tienen que tener un poco de mano ancha con el extraperlo, porque si no, esa presión aumenta sobre la población y acabas teniendo una rebelión. Entonces dejan ese espacio ahí en esa tierra de nadie entre Japón y Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, como una línea, ¿no?, que separa la zona este alemana, nazi, y la zona japonesa. Y de repente empiezan a circular unas películas en formato película de cine, unas latas, en las que se empieza a ver que los americanos ganan la guerra. Hay escenas en las que los americanos están ganando la guerra y están ganando los nazis. A partir de ahí, todo lo que ocurre, todo lo que va pasando, todo lo que se va generando, es para creérselo o no, pero es flipante como lo describe. Son varias historias. Eso es. Por un lado hay un japonés, Sí. Por otro lado hay una chica... Criada de la cultura japonesa y que acaba en la cultura nazi. Exactamente. Hay un tratante de arte. Pero Está el líder de todo Estados Unidos que depende solamente de Hitler. Exactamente. Pero yo vuelvo a insistir, no es tanto la historia, sino el concepto, la filosofía. A ver, algunos de vosotros estáis pensando, joder, No, joder. ¿cómo? lo hemos avisado. Es decir, estamos tratando un autor, no es Barrio Sésamo. No. O sea, es un autor difícil y sabemos que, bueno, y es posible que alguno de vosotros cojáis un libro y digáis, esto yo no me lo leo. El tema es que en el libro, bueno, en la serie lo hacen bastante bien, ¿vale? Pero él te describe no el tema de estar viendo una película en la que los americanos ganan, porque eso, uno puede ver una película de Alien y no necesita ver esa película para sentirse en una nave espacial, ¿vale? Lo que él propone es lo que ocurre cuando ves esas películas, de repente empiezas a sentir que a tu alrededor algo no está bien. Claro. Es la historia. No es que la película te haya hecho cambiar, sino que cuando tú ves la película, empiezas a ver que tu alrededor no funciona. ¿Vale? ¿Cómo se come eso? Pues es que aquí hay que echarle imaginación, hay Claro. que echarle valor, hay que echarle todo lo que le echaba Philip K. Dick, que era bastante. Tiene bastante. Una sorpresita que me he llevado ha sido que Radio Libre del Bemut, un libro que os digo, al principio me costó mogollón leer y que después me encantó. Hay una película de 2010 que tengo que buscar. Yo ni conocía el libro ni conocía la serie, o sea que yo ahí no puedo decir. Es muy peculiar, porque es que yo haciendo por eso he querido empezar un poco por las historias que se han llevado al cine, porque yo con Blade Runner la conocía, Una mirada a la oscuridad también, El hombre del castillo, Asesinos cibernéticos, Sueños eléctricos, pero yo no sabía que Minority Report era una historia basada en un libro de Philip K. Dick. No, claro. Que Paycheck, que es una película que veo cada 2-3 años porque me encanta cómo está hecha, está basada. Next, que es una peli que también veo de vez en cuando, también está basada en él. Pero Asesinos cibernéticos la he visto, Total Recall he visto las dos. Sí. O sea, yo creo que he visto absolutamente todo, menos la de Barjo y la de Radio Libre del Bemut, que es mi siguiente búsqueda. Por mi parte, leer Sibainby, por favor. Sí, bueno, a ver, yo quiero ser comprensivo con intentarlo. Yo ya te digo que intentarlo por lo menos, porque No empecéis con Sueño a los androides con ovejas. claro, es como si me dices, me voy a leer Don Quijote de la Mancha. Hombre, pues empieza por otra cosa. El Lazarillo Torres. Claro, porque Don Quijote a lo mejor va a ser un poquito más duro. Eso es. Pues con esto digo lo mismo, empezar por ver las películas, que muchos las habréis visto y seguro que os han gustado, porque Blade Runner es un clásico y ha gustado a mucha gente. Ness es una película
que hace unos años fue muy taquillera. Y o sea, A las mí me películas parece seguro que las habéis visto. de las y os han mejores gustado. películas de Nicolas Cage. Hombre, eso tampoco es difícil. A ver, no he querido decir eso. Tiene pelis muy buenas. Sí, pero las tiene horribles. A ver, es que a Nicolas Cage le dicen vamos a hacer una historia sobre una lata y dice, me apunto. Ya, pero yo estuve mirando, porque una vez me pregunté qué diablos pasaba con Nicolas Cage, porque he visto películas tan buenas. Si y se películas arruinó, tan malas. no sé qué le pasó. Eso es, que tuvo un gestor, un grupo, una empresa de gestores, que le gestionaban la pasta, y él era muy dado a comprar cualquier cosa que le gustaba, sobre todo deportivos. Había llegado a juntar 45 coches deportivos que costaban una millonada y no sé cuántas casas, pero él no se preocupaba de lo que pagaba de impuestos y todo el rollo. Claro. Y había gente por detrás que dijo, cuando llegue a Hacienda te va a enterar. Sí. Bueno, por lo que sea. Pero bueno, que a lo que íbamos, que enseguida nos vamos por los laterales. No. Que imposible. Nosotros. Empecéis por las películas, por las series. Yo mi recomendación personal es que si cogéis alguno, coger Ubik, terminado en K, y luego pues y bueno, y luego pues que le vayáis leyendo y que no os frustréis si no lo cogéis a la primera, si tenéis que releerlo, porque es complicado. Yo insisto, los cuentos cortos, los relatos cortos También, de exactamente. Philip K. Dick, ya os digo, suelen ser relatos cortos, suelen ser muy concisos. También os digo que su lenguaje no es para nada fácil. Hay que darle una segunda oportunidad a Philip K. Dick, porque luego después todo lo que nos ha aportado Philip K. Dick, tanto la ciencia ficción literaria como audiovisual, es muy, muy, muy bueno. Saber de dónde vienen esas fuentes, de esas películas como Nest, como Paycheck, Sí, eso o siempre como viene bien. es un poco como conocer la historia, es decir, de dónde viene Claro. fulanito, de dónde viene menganito, pues viene de aquí o viene de allí o viene de tal. Conocer un poco la historia siempre nos viene bien. Y Hemos terminado el programa de hoy, así que ser buenos si podéis, que lo demás es vanidad. adiós. Gracias por acompañarnos en la taberna de Tannhauser. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado lo que has visto u oído, y quieres seguir explorando los vastos universos de la ciencia ficción, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para continuar nuestra aventura. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos mundos que exploraremos juntos.